Hablamos del poblamiento peruano dentro del periodo lítico, vamos a hablar de este grupo de bandas, de hordas, que está conformado por cazadores nómades que pertenecían al género del Homo sapiens sapiens. ¿Sí? Ya conocían el uso del fuego, ya realizaban pinturas rupestres, ya enterraban a sus muertos. Y ojito, estos llegan a territorio peruano en un estadio culturalmente propio, hablando del Paleolítico superior. ¿Ok? Esto se da en la época o en la subera glaciar conocida como el Pleistoceno, que pertenece a la era cuaternaria. Ojito con esto. Justamente dentro del Pleistoceno se va a dar una glaciación, la cuarta glaciación, la última glaciación, ¿sí? La glaciación de Wisconsin. Entonces, poblamiento peruano, bandas de cazadores nómades que llegan a territorio peruano durante el Paleolítico superior en la época del Pleistoceno, durante la glaciación Wisconsin, ¿no? Que se debía a esta época del Pleistoceno. Entonces, una pequeña imagen que representa a esta época. Ahora, dentro del poblamiento peruano, vamos a hablar de cómo era el medio geográfico. Empecemos. La costa era más ancha, había más vegetación y más fauna. Había muchísimas lomas debido al aumento de las neblinas en esos tiempos, ¿sí? Los Andes estaban cubiertos de glaciares y debido a ello, pues, la vegetación era inexistente, siendo la selva la zona menos explorada debido a que estaba cubierta de bosques. Muy bien, chicos. Ahora, la megafauna peruana en ese entonces. Tenemos aquí a Dieguito, ¿sí? El tigre, colmillos, dientes de sable, ¿no? ¿Sí? Ojito, lo conocemos como esmilodonte. Teníamos también a la paleollama, antecedentes de los auquénidos actuales como la llama, alpaca, vicuña y el guanaco. Tenemos también a Cid, ¿sí? O el oso perezoso gigante, ¿sí? Conocido en ese entonces como megaterio. En comparación al hombre actual podemos observar la imagen. También teníamos a los caballos americanos. Ojo, mucho antes que los españoles trajeran a los caballos, en nuestro territorio ya habían caballos, ¿sí? Pero estos se fueron extinguiendo. Ahora, teníamos también al antecesor o a una de las familias del mamut, que era el mastodonte. Como puedes observar en la imagen, pues era más pequeño, ¿sí? Y esta imagen más grande es de un mamut. Los primeros indicios de la población en el Perú llegaron del continente asiático. De acuerdo a una de las teorías más aceptadas, migraciones atravesaron el estrecho de Bering para ingresar a Norteamérica y posteriormente trasladarse a Sudamérica, hasta asentarse en lo que son hoy tierras peruanas. Estos primeros pobladores llegaron hace aproximadamente 20.000 años antes de Cristo, siendo nómades que practicaban la caza y la recolección de alimentos. La abundante flora y fauna que encontraron en estas tierras fue determinante para que puedan desarrollar civilizaciones, dejando importantes vestigios que hoy en día dan información sobre su origen. Empecemos. Hombre de paca y caza. El hombre de paca y caza es considerado el hombre más antiguo del Perú, ya que se calcula tiene una antigüedad de 20.000 años antes de Cristo. El arqueólogo estadounidense Richard Maynes descubrió que la cueva de Piquimachay, a 12 kilómetros al norte de la ciudad de Ayacucho, instrumentos de piedra como cuchillos, raspadores y puntas de proyectil que eran empleados por este cazador, recolector, pescador y nómade andino para sobrevivir. Es importante mencionar que no se encontraron restos humanos del hombre de paca y caza. Hombre de chivateros. Posee una gran antigüedad de 11.000 años antes de Cristo, por lo que se le considera el hombre más antiguo de la costa peruana. Fue descubierto por los arqueólogos estadounidenses Edward Lanning y Patterson, en la parte baja del río Chillón, cerca de Rincón, al norte de Lima. A pesar de que no encontraron restos humanos, sí se encontraron vestigios
evidenciando su desarrollo en dicho campo. Este grupo sería el primero en tener una industria de herramientas a base de piedra. Al estar en la costa, se alimentaron de mariscos y pescados. Tenemos al hombre de la Auricocha. Fueron los primeros restos óseos encontrados en territorio peruano, con una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo. Descubierto por el ingeniero Augusto Cardish a una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el río Marañón, provincia del 2 de Mayo, en el departamento de Huánuco. Se encontraron 11 esqueletos humanos con deformaciones craneanas. Los hombres de la Auricocha fueron cazadores de camélidos, alimentándose de carne de la llama y taruca. Por otro lado, fueron los primeros en rendir culto a sus muertos, realizando ritos funerarios. Hombre de Toquepala. Conocidos como los primeros pintores, utilizan la técnica de líneas punteadas, paralelas con colores rojo, blanco, amarillo y negro, pintando con pinceles y con los dedos. Su antigüedad se aproxima a los 9.000 años antes de Cristo, y sus restos fueron encontrados en la Cueva del Diablo, en la región de Tacna. Descubierto por los arqueólogos Neomir Pojovich y Emilio González, los hombres de Toquepala fueron los primeros nómades cazadores que conocieron los beneficios del fuego. Hombre de Paiján. El hombre de Paiján rendía culto a los muertos, siendo creyentes de la vida después de la muerte, con una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo. Los restos humanos completos de una mujer de 25 años y un niño de 12 años aproximadamente fueron encontrados en los valles de Virú, Pacasmayo, en la cuenca del río Chicasa, en la costa de la región La Libertad, descubierto por el arqueólogo peruano francés Rafael Larco-Hoyle. Se conoce que los hombres de Paiján trabajaron con paredes semicirculares y sin techo. Hombre de guitarreros. Con guitarreros empieza la agricultura del Perú. Los primeros indicios de Huerto los convierten en uno de los primeros agricultores del mundo. Tienen una antigüedad de 7.500 años antes de Cristo, y los vestigios de este asentamiento humano fueron descubiertos por el arquitecto norteamericano Thomas Lynch, a 6 kilómetros del sur de la ciudad de Chuntay, al pie de la Cordillera Negra, en el callejón de Huaylas, Ancash. El hombre de guitarrero se caracterizaba por sus cuevas, que eran utilizadas como campamentos temporal durante la época de caza. Hombre de Santo Domingo, también conocido como Paracas. Es el primer hombre pescador con redes en el Perú. Su alimentación era en base a mariscos. Tiene una antigüedad aproximada de 6.500 años antes de Cristo y fue descubierto y estudiado por el arqueólogo Federico Engel entre los años 1950 y 1964 en las pampas de Santo Domingo, península de Paracas, Ica. Entre los objetos que se encontraron en la zona con el nombre de Santo Domingo está la flauta, que sería el principal instrumento musical en tierras peruanas. Hombre de Huaca Prieta. Reconocido como un agricultor sedentario, el hombre de Huaca Prieta posee una antigüedad de 2.500 años antes de Cristo, descubierto por el arqueólogo Junius Birt, en el Valle de Chicama, departamento de La Libertad. Fue el primero en incursionar el arte de la cerámica, ya que entre sus principales hallazgos destacan sus vasijas. Por otro lado, se encontraron tejidos de algodón en viviendas semisubterráneas, lugar donde habitaba. Hombre de Cotosh. El hombre de Cotosh es considerado el primer arquitecto en realizar trabajos de carácter ceremonial. Además, sus construcciones se realizaban en base a piedra de barro, con una antigüedad entre los 2.500 años antes de Cristo y los 300 años antes de Cristo. Fue descubierto por el famoso antropólogo peruano Julio César Tello en el margen derecho del río Hileras, a 5 kilómetros al oeste de Huánuco. En el área del hombre de Cotosh, el investigador Sechi Izumi hallaron el templo de las manos cruzadas, un recinto cuadrangular,
con un doble nivel en el piso. Este templo es considerado el santuario más antiguo de la sierra y el primer monumento religioso de América. Muy bien chicos, ahora nos vamos a ir a trabajar.